Bueno, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de las Américas, de la carrera Tecnología de Información, o sea, redes. Nuestros nombres son Samuel Alcántara, Félix Ramírez. Le vamos a hablar de distintos temas, como una tarea de sistemas operativos de la profesora Quintana Pérez. Los temas son región crítica, monitores, Sesión crítica y semáforo en los sistemas operativos. Comunicación entre el proceso y sincronización del proceso. Le vamos a dejar aquí el inicio a cargo de Gerard Thomas. La comunicación entre el proceso es necesaria si desea que varios procesos puedan colaborar para realizar una misma tarea. Cuando se sincroniza el funcionamiento coordinado en la resolución de una tarea encomendada. El sistema operativo ofrece un mecanismo básico de comunicación que permite transferir cadenas de bytes. Deben ser los procesos que se comunican quienes interpreten el significado de la cadena transferida por su labor coordinada. Los mecanismos de comunicación y sincronización son dinámicos, es decir, cuando se necesita un mecanismo de este estilo, se crea, se usa y se destruye, de forma que no se establezca de forma definitiva ningún mecanismo de comunicación, ya que ellos podrían producir efectos indeseables, es decir, la comunicación es compleja. Los servicios básicos de comunicación son crear, enviar o escribir, recibir o leer, destruir. Cuando se crea, el proceso solicita la creación del mecanismo. Cuando envía o escribe, el proceso emisor envía información al proceso receptor. O cuando recibe o lee, el proceso receptor recibe información. Y por último, cuando destruye, el proceso solicita la destrucción del mecanismo de comunicación. La comunicación también puede ser síncrona y asíncrona. Asíncrona, cuando dos procesos han de ejecutar servicio de forma simultánea y el emisor ha de ejecutar servicio de enviar mientras el receptor ejecuta recibir. Cuando es asíncrona, el emisor hace envío y prosigue de ejecución. El sistema operativo ofrece almacenamiento intermedio para guardar la información enviada hasta que el receptor la solicite. En un sistema operativo multiprogramado, los procesos compiten por el acceso de los recursos compartidos o cooperan dentro de una misma aplicación para comunicar información. Ambas situaciones son tratadas por el sistema operativo mediante mecanismos de sincronización que permite el acceso exclusivo de forma coordinada de los recursos a los elementos de comunicación compartidos. Según el modelo del sistema operativo descrito anteriormente, basado en colas y procesos de transiciones de estado, los procesos abandonan la CPU para pasar a estado bloqueado cuando requieren algún tipo de dispositivo. Sesión crítica. Se denomina sesión crítica en programación concurrente a la porción de código de un programa de computador en la cual se accede a un recurso compartido, que no debe ser accedido por más de un hilo en ejecución. La sesión crítica, por lo general, termina en un tiempo determinado y el hilo, proceso o tarea solo tendrá que esperar un periodo determinado de tiempo para entrar. Se necesita un mecanismo de sincronización en la entrada y salida de la sesión crítica para asegurar la utilización en exclusiva del recurso, por ejemplo, un semáforo. El acceso concurrente se controla teniendo cuidado de las variables que se modifican dentro y fuera de la sesión crítica. La sesión crítica se utiliza por lo general cuando un programa multihilo utiliza múltiples variables sin un hilo de ejecución separado que lleve los cambios conflictivos a esos datos. La manera en cómo se implementan las sesiones puede variar dependiendo de los diversos sistemas operativos. Solo un proceso puede estar en una sesión crítica a la vez. El método más común para evitar que dos procesos accedan al mismo tiempo a un recurso es el de la exclusión mutua. Semáforos. Un semáforo es una variable especial protegida o tipo abstractos que constituye el método clásico para restringir o permitir el acceso a recursos compartidos. Por ejemplo, un recurso de almacenamiento del sistema o variables del código fuente en un entorno de multiprocesamiento en el que se ejecutarán varios procesos concurrentemente. Fueron inventados por Edsel Dijkstra y se usaron por primera vez en el sistema operativo DOS. Los semáforos se emplean para permitir el acceso a diferentes partes de programas llamados sesiones críticas, donde se manipulan variables o recursos que deben ser accedidos de forma especial. Un tipo simple de semáforo es el binario,
que puede tomar solamente los valores 0 y 1, se inicializan en 1 y son usados como cuando solo un proceso puede acceder a un recurso a la vez. Son esencialmente lo mismo que los múltiples. Monitores. Al igual que los semáforos, los monitores también se diseñaron para resolver problemas de sincronización, como explicaba Félix, en un sistema mono o multiprocesador. Es decir, en un sistema, cuando la comunicación se logra compartiendo una zona de memoria de los procesos donde se guarda la información, los semáforos y los monitores se utilizan para sincronizar el acceso a dicha zona. Es decir, ellos son como los reguladores para controlar quién entra o quién sale de esa zona. Monitores en sí. Monitores es un tipo de procedimientos, variables y estructuras de datos que se agrupan en un tipo de módulo especial. Tienen una propiedad importante. Solo un proceso puede estar activo en un monitor en un instante de tiempo. Los monitores proveen un tipo de variables de condición con dos operaciones. Las operaciones son wait y signal. Wait conduce el proceso que se ejecuta. La instrucción se ha interrumpido y removido de la cola hasta que otro proceso lo habilite ejecutando la instrucción signal. Es decir, cuando se está en wait interrumpe el proceso y solo se deshabilita con la otra señal o otra variable, signal, y tiene que ser de la misma condición. Además, este mecanismo sirve para la sincronización, pero no para el intercambio de información entre los procesos. Regiones críticas. Para definir en sí qué es una región crítica y qué es una sesión. Sesión es como explicó mi compañero anteriormente. Pero en cambio, la región crítica es un término abstracto que se puede ver realizado directamente en un lenguaje de programación. Una región crítica es una secuencia de instrucciones que no debe ser interrumpida por otros procesos. Es decir, se debe tratar una región crítica como una sola instrucción atómica. Las regiones críticas se definen para garantizar la actualización segura a una variable compartida. Si una variable se declara como variable compartida, en inglés shared, su acceso solo se puede realizar en regiones críticas y por lo tanto todos los accesos son realizados en un régimen de exclusión mútua. Los procesos que traten de acceder a una región crítica primero deben ganar su acceso. Es decir, para entrar a una región crítica, ellos tienen que hacer, si tanto el proceso para entrar a una región crítica, tienen que hacer competencia los dos. Es decir, el que gane el conflicto de la competencia pasa directamente a ejecutar la sesión crítica. Pero si pierden el conflicto, tiene que pasar a introducirse en una lista de espera asociada a la variable compartida. Hasta aquí llega nuestro tema. Esto fue todo de nuestra parte. Esperamos que el tema le haya sido de agrado y le haya sido de bien y le hayan podido entender con claridad. Gracias. Para ampliar más de esta información, solamente tienen que visitar nuestro blog que aparece en